Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales tercer grado, bloque 4. Tema 1. Características de la luz y su importancia. Durante el desarrollo de este tema deducirás algunas características de la luz a partir de su interacción con los objetos. Páginas 105 a 113. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el tema 1, características de la luz y su importancia. Si cerraras los ojos, ¿podrías caminar por el salón sin caerte ni golpearte con alguna banca? No podría caminar dentro de un salón con los ojos cerrados. ¿Cómo localizarías un lápiz? Palpando con la mano, con los ojos cerrados podría encontrar objetos. Podemos apreciar los objetos gracias a la interacción de la luz con ellos. ¿Qué fenómeno nos permite ver los objetos cuando la luz los toca o pasa a través de ellos? Fenómeno de reflexión. Es cuando la luz rebota en los objetos. ¿Qué otras interacciones existen entre los objetos y la luz? La refracción y la sombra son relaciones entre luz y objeto. La luz solar nos permite desarrollar diferentes actividades durante el día. La luz puede atravesar los cuerpos translúcidos y lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la parte inferior de la página de su libro de texto. La trayectoria de la luz. Elabora, observa y explica. En equipos y con la dirección de su profesor, realicen los siguientes experimentos. Linterna. 2 cartulinas de 15 por 15 centímetros. 2 tiras de cartón de 25 por 5 centímetros. Algunos libros servirán de soporte para la linterna. Tela negra o cartoncillo negro. Suficiente para cubrir las ventanas del salón. Hoja de cuaderno. Manos a la obra. Cubren las ventanas del salón con la tela o el cartoncillo negro. Construyan 2 soportes con las tiras de cartón como se observa en la ilustración. Con la punta de un lápiz hagan un orificio en el centro de las cartulinas. Para localizar el centro tracen 2 diagonales en forma de X desde las esquinas. El punto de intersección será el centro. Hagan otros orificios aproximadamente a 15 centímetros del centro. Coloquen cada cartulina en los soportes y alineen estos lo más posible entre sí, uno detrás del otro, con una separación de 20 a 25 centímetros. Apilen suficientes libros para que al poner sobre ellos la linterna, esta quede justo en el orificio del centro de una de las cartulinas. Acomoden la pila de libros y la linterna frente a esa cartulina. Enciendan la linterna. Un miembro del equipo deberá localizar el rayo de luz por el orificio central, colocando la hoja del cuaderno o la palma de su mano. Para ello puede ajustar la posición de la cartulina. Una vez que lo haya localizado ya no debe moverla. Observen por los otros orificios. Muy bien. Una vez realizado el experimento, continuamos. Comenten y escriban sus respuestas en su cuaderno. Vamos a visualizar la imagen. Tenemos la pila de libros que se utilizaron, la linterna, las bases de cartón, los cartoncillos con los orificios. Observamos en la imagen de abajo, en la ilustración de abajo, cómo la linterna se coloca frente a lo que son los cartoncillos. El rayo de luz atraviesa por el primer cartoncillo. Al momento en que ustedes alinearon el segundo, se muestra también cómo atraviesa exactamente el mismo orificio, llegando a otro extremo del siguiente cartoncillo. Solamente los que están en el centro son los que tienen el rayo de luz. Seguimos. Ahora sí. Continuamos. ¿Cómo es posible ver el rayo de luz por los otros orificios?
alineando los otros orificios con el rayo de luz, como lo vimos en la imagen. ¿Qué nos indica esto sobre la dirección de los rayos de luz? Que la luz viaja en línea recta. La luz viaja en línea recta, por eso no pudiste ver el rayo de luz en los orificios que no estaban alineados. Al camino que recorre la luz se le llama trayectoria. En la actividad anterior no hubo ningún objeto que impidiera el camino de la luz. Esta siempre viajó en el mismo medio, el aire. ¿Qué sucede cuando un objeto se interpone en la trayectoria de la luz? Si el objeto es transparente, entonces el rayo de luz sigue su trayectoria. Pudiera generar una refracción o reflexión parcial. Si el objeto es opaco, entonces se interrumpe la trayectoria y se genera lo que es la sombra, pudiendo producirse una reflexión total si el cuerpo es opaco brillante. ¿Hay obstáculos para la luz? Experimenta, observa y clasifica. Materiales: linterna, vaso de vidrio, trozo de plástico transparente rígido, mica, forro de plástico transparente de algún libro, bolsa de plástico inflada con aire y cerrada, hoja de papel albanene, hoja de papel de china blanco, rama de árbol, balón, libro, tela negra o cartoncillo negro, suficiente para cubrir las ventanas del salón. Una opción es usar una caja de cartón pintada de negro. Manos a la obra. Trabajen en equipo, cubran las ventanas de su salón con la tela o el cartoncillo. Coloquen todos los objetos frente a una pared despejada. Con la linterna iluminen uno por uno a cada objeto, de tal manera que queden entre la fuente luminosa y la pared. Para cada objeto, acerquen y alejen la linterna. Muy bien, continuamos. Podemos observar la imagen en la pared, sombra definida y cómo se forma también una sombra parcial. ¿Qué observan en la pared? La sombra del objeto que se proyecta en ella. Algunos objetos proyectan una sombra definida y con otros se observa una sombra parcial. Esto se debe a los diversos materiales con los que están hechos los objetos. Unos son opacos y otros translúcidos. Lo podemos visualizar gráficamente en la imagen que tenemos en la página de su libro de texto, cómo se forma una sombra parcial en los objetos translúcidos y una sombra definida en los objetos opacos. Ya ustedes realizaron su experimento y lo pudieron comprobar. Completen el cuadro de abajo. Indiquen qué ocurrió con la luz al llegar a los objetos. ¿Qué relación hay entre el tipo de material y el comportamiento de la luz? Visualizamos nuestra tabla. Tenemos los objetos que utilizamos, que fue el vaso de vidrio, mica, forro de plástico, bolsa de plástico inflada, papel albanene, papel de china blanco, rama de árbol, balón y el libro. Vamos a responder si lo atravesó la luz, si formó una sombra definida o una sombra parcial. Iniciamos con el primer objeto, vaso de vidrio. Si lo atravesó la luz, formó una sombra parcial. La definida no se formó. La mica, si lo atravesó la luz y formó una sombra parcial. Forro de plástico, lo atravesó la luz y formó una sombra parcial. La bolsa de plástico inflada, lo atravesó la luz y formó una sombra, no formó ni sombra parcial ni sombra definida. Tenemos en la respuesta no y no. Papel albanene, sí lo atravesó la luz y tampoco formó ninguna de las dos sombras. Papel de china blanco, sí lo atravesó la luz y formó una sombra parcial. La rama de árbol, no lo atravesó la luz y formó una sombra definida. El balón, no lo atravesó la luz y formó una sombra definida.
El libro no lo atravesó la luz y formó una sombra definida. Una vez colocadas las respuestas, en la tabla continuamos. Se clasifican en 3 grupos: los opacos, que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida; los translúcidos, que dejan pasar la luz parcialmente y forman una sombra tenue; los transparentes, que dejan pasar la luz casi totalmente. Como pudiste observar, existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. A estos objetos se les conoce como opacos. Otros dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue, sombra parcial. A estos se les llama translúcidos. Y los que dejan pasar la luz casi totalmente se denominan transparentes. Los objetos opacos proyectan una sombra más definida, conocida como umbra. La palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. En la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. Los objetos opacos proyectan una sombra definida, la umbra, y lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la página de su libro de texto, parte superior izquierda, la sombra que forma una bicicleta. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial conocida como penumbra, que se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. La palabra penumbra significa casi sombra. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial, la penumbra, y lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la misma página de su libro de texto, parte inferior izquierda. La sombra parcial, la penumbra. Continuamos. Translúcido o transparente. Observa, clasifica e identifica. Observen los objetos que están a su alrededor y enlístenlos en la tabla. Indiquen con una palomita si son opacos, translúcidos o transparentes. Tenemos nuestra tablita y 3 objetos. Vamos a indicar si es opaco, translúcido o transparente. Vaso de plástico. Es opaco. Una ventana. Translúcido. La taza de vidrio es transparente. Ahora, con sus propias palabras, expliquen por qué son opacos, translúcidos o transparentes algunos objetos. Algunos objetos son translúcidos porque dejan pasar la luz parcialmente y solo dejan formar sombras tenues. Los opacos no dejan pasar nada de luz y forman sombras definidas, y los transparentes dejan pasar totalmente la luz. Las propiedades de los materiales opacos, translúcidos y transparentes nos permiten utilizarlos para un fin determinado. Por ejemplo, para impedir el paso de la luz exterior al salón de clases. Utilizaste el cartoncillo negro, un material opaco. Para fabricar lentes se usa un material transparente, como la mica o el vidrio, y en casa se usan algunas veces cortinas de materiales translúcidos para evitar que del exterior se vea el interior, pero entre suficiente luz. La fuente principal de luz es el sol, pero existen otras fuentes como el fuego, los focos y los tubos de luz o focos de neón. Desde estas fuentes la luz se propaga iluminando todo a su paso. Pared translúcida a través de la cual pasa la luz. Podemos observarlo en la imagen que se encuentra en la parte superior derecha de la página de su libro de texto. Un dato interesante.
Las características de los objetos translúcidos se utilizan en algunos espejos que se instalan en los centros comerciales, centros de detención y algunas sucursales bancarias. Son espejos translúcidos en los cuales las personas que están detrás del espejo pueden observar a las personas que están frente al espejo sin que los vean. ¿Te ha pasado que en la noche caminando por una calle solitaria viste la sombra de lo que parecía ser un animal enorme o gigante? Si no te hubieras espantado y te hubieras quedado en el mismo lugar, te habrías dado cuenta de que se trataba de un animal o una persona de tamaño normal, solo que en un momento su sombra se proyectó más grande. ¿A qué se debe que un mismo objeto proyecte sombras de distinto tamaño? El tamaño de la sombra de un mismo objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Foco de luz fría. Lo observamos en la imagen que se encuentra en la parte central de su libro de texto. Foco de luz incandescente en la imagen que está en la parte inferior izquierda de la misma página. Continuamos. Teatro de sombras. Experimenta, identifica y reconoce. Materiales: una linterna, una cartulina negra, tijeras, cinta adhesiva, un palito de madera de unos 30 centímetros. Manos a la obra. En equipo dibujen en la cartulina la figura que deseen, recórtenla con las tijeras y péguenla al palo con la cinta adhesiva. Coloquen la figura entre la linterna y una pared, como lo hicieron con los objetos en la actividad anterior. Acerquen y alejen la figura de la linterna y de la pared. ¿Qué sucede en la pared cuando la figura está cerca de la linterna? La sombra es más grande. ¿Qué pasa cuando alejan la figura? La sombra es más pequeña. ¿Qué sucede cuando mueven la figura en distintas direcciones respecto de la linterna? La sombra cambia su forma constantemente. Experimenten también con las sombras de su cuerpo, acercándose o alejándose de una fuente de luz. En su cuaderno dibujen y expliquen cómo varió el tamaño de las sombras. Visualizamos el dibujo. Bien, en las imágenes podemos observar cómo se generan distintos tipos de sombra, tamaños y formas también, dependiendo de la lejanía o cercanía de la luz y también del tipo de luz. Continuamos. Las sombras varían de acuerdo a la distancia de la luz y del tamaño de las sombras. De las personas, perdón. El tamaño de la sombra de un mismo objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Cuando el objeto opaco se encuentra cercano a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. ¿Por qué sucede esto si la trayectoria de la luz va en línea recta? En la actividad, al utilizar las cartulinas, bloqueaste prácticamente toda la luz que emitía la linterna y solo dejaste pasar un haz, con lo que observaste la trayectoria recta de la luz. Pero de la linterna no solo sale un haz de luz, sino muchos y en distintas direcciones, es decir, en forma radial. Así, cuando el objeto se encuentra cerca de la linterna, impide el paso de gran parte de la luz que ésta emite, por eso proyecta una sombra grande. A medida que el objeto se aleja, bloquea menos haces de luz y por eso proyecta una sombra pequeña. Visualizamos la imagen que tenemos en la página de su libro de texto. La forma y el tamaño de la sombra dependen de la posición de la fuente de luz. Aquí podemos observar la posición del objeto y la fuente de luz. Objeto lejos de la fuente de luz, sombra que proyecta.
cuando se encuentra lejos de la fuente de luz. Objeto en posición intermedia respecto a la fuente de luz. Esta es la sombra que proyecta. Objeto cerca de la fuente de luz. Esta es la sombra que proyecta. Bien. Continuamos. Eclipse solar. Se observan los rayos dispuestos en forma radial. Observen la imagen. Está en la página de su libro de texto, parte superior de la misma. Un dato interesante. Los eclipses son fenómenos de la naturaleza. Los antiguos mayas los predecían con precisión. Hoy día, estos eventos nos siguen maravillando. Los eclipses son resultados de la alineación de los astros, los cuales obstruyen el paso de la luz del sol. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, formando una sombra que se proyecta sobre nuestro planeta, mientras que en un eclipse lunar, la tierra interfiere entre el sol y la luna, produciendo dos sombras llamadas penumbra y umbra. La penumbra es la región donde quedan parcialmente bloqueados los rayos solares, y la umbra es la zona donde la luz se obstruye totalmente. La sombra que se produce por un eclipse solar se proyecta sobre un área determinada en nuestro planeta. Lo observamos en la imagen que está en la misma página de su libro de texto, parte inferior derecha. ¿Te has fijado que en el transcurso del día las sombras que proyectan los árboles, casas y edificios cambian de posición? Esta variación permitió medir el tiempo antes de que existieran relojes como los que utilizamos ahora. Reloj solar. Lo observamos en la imagen que está en la parte superior de la página de su libro de texto. En ella observamos las diferentes sombras que se van proyectando respecto a la luz del sol. El reloj solar. Elabora y explica. Materiales: disco de cartón del tamaño de un plato, varita de madera de 10 a 15 centímetros de longitud, tijeras, lápiz y reloj. Manos a la obra. En equipo, con la ayuda de un adulto, hagan un agujero en el centro del disco e introduzcan en él una varita de madera, como se muestra en la figura superior. Colóquenlo con cuidado en una área donde haya luz solar la mayor parte del día. Claven el disco en la tierra por el lado del palo que sobresale del disco, el más pequeño. Cuando el reloj marque 1 hora en punto, señalen con el lápiz la posición de la sombra que proyecta la varita en el disco y escriban a un lado la hora. Repitan la operación cada hora. No olviden anotar la hora que corresponde. Comenten las respuestas a las siguientes preguntas. Muy bien, les debe de quedar algo similar a lo que observan en la imagen que está en la página de su libro de texto. Continuamos. ¿Por qué la posición de la sombra proyectada cambió al pasar el tiempo? Porque la Tierra se mueve respecto al Sol. Los rayos solares cambian de dirección y la sombra se desplaza. Si dejan el disco en el lugar donde lo colocaron, ¿podrían usarlo para saber la hora del día siguiente? Sí. ¿Qué pasaría si lo cambiaran de lugar? Variarían las sombras. Durante el día la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol. En consecuencia cambia también la dirección de los rayos solares. De ahí que en el caso del experimento anterior, la sombra del palo del reloj de sol se desplace. Cuando el sol se percibe en su punto más alto, mediodía, se proyectan sombras cortas, mientras que cuando está abajo, en el amanecer o atardecer, las sombras se proyectan más largas. El ser humano ha aprovechado las características de la luz. Un ejemplo es el reloj de sol, como el que acabas de construir,
pero existen aparatos que utilizan estas características en situaciones diarias y comunes. ¿Qué aparatos son? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuántos aparatos conoces que funcionan con base en estos principios? Como te das cuenta, la luz, las sombras, la transparencia u opacidad de los objetos se aprovechan en diferentes artefactos para satisfacer necesidades del ser humano. Ejemplo de ello son las linternas utilizadas como fuentes portátiles de luz, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto cuando se acercan a la costa, los focos de todo tipo, los relojes de sol, los vidrios opacos y translúcidos para ventanas y muchos otros. El reloj solar es uno de los instrumentos inventados por el ser humano para medir el transcurso del tiempo, aplicando sus conocimientos sobre las características de la luz. La luz de un faro guía los barcos hasta el puerto. Lo podemos visualizar en la imagen que está en la parte inferior derecha de la página de su libro de texto. Continuamos. La función de la luz. Investiga e identifica. En equipos buscan información de aparatos que emitan luz. Organizan su información en un cuadro. Aparatos que usan y emiten luz. Tenemos ya el cuadro en pantalla. Foco, televisión, computadora, linterna, flash de cámara, calculadora solar. Comparen su cuadro con el de sus compañeros y elaboren entre todos uno solo que contenga toda la información. ¿Cuál de estos aparatos utilizan regularmente? Focos, televisiones y linternas. ¿Cuál les parece más útil? ¿Por qué? Los focos porque nos permiten ver todo lo que está alrededor de nosotros durante la noche o en lugares muy oscuros. Muy bien, con esto finalizamos el tema 1, características de la luz y su importancia, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en sus actividades escolares. Regálanos tu like, que es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.